Hola amigos de Tribus Team, les habla Carlos Eduardo Castellanos, su triple diamante fundador, en el podcast de la semana Estirando el Cuello, episodio número 21. Comenzando el mes de abril, después de una cosecha maravillosa de nuevos niveles en el mes de marzo, y con un panorama maravilloso para los próximos meses, que son los meses que van a conectar con el año definitivo para las calificaciones hacia el AS 60. Hoy tengo realmente una oportunidad muy especial. Estoy con un amigo de quien he aprendido mucho en este camino. Yo he hecho toda mi trayectoria dentro del network marketing como líder dentro de un negocio, mientras que él ha hecho toda su trayectoria como futbolista, como entrenador de fútbol, y también ha sido líder dentro de su actividad principal, y un líder muy destacado, un líder muy reconocido. Por eso para mí es un gusto tener aquí a Alexis García y tener la posibilidad de hacer este podcast, que de hecho lo vengo soñando hace rato, porque cada vez que estoy con Alexis, que estamos conversando, siempre llegamos al tema de que el fútbol se parece mucho al negocio y que realmente muchos de los principios que se enseñan y que se practican en el fútbol finalmente se conectan con el negocio. Profe Alexis, qué bueno que estemos acá y que podamos compartir este ratico con la gente que nos escucha. Este podcast lo oyen básicamente los constructores. Yo digo que es la gente a quien yo quiero hablarle al oído, que quiero que escuchen cosas para que reflexionen y para que verifiquen después. Y yo sé que esta charla va a ser muy nutritiva porque van a tener de parte de los dos elementos muy chéveres. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Por qué te enamoraste tanto del negocio Amway? Bueno, un abrazo para todos. Me enamoré del negocio Amway y me apasioné y estoy fanatizado porque como el fútbol es la vida dando lecciones, es interpretar todos los valores que uno necesita en la vida para triunfar. Entonces el fútbol te exige unos valores, Amway te exige unos valores que si los ejecutas, si creces en la parte personal, si creces como ser humano, pues te va a ir bien regularmente, así tengas momentos de fracaso, de frustración. En el fútbol perdés partidos, perdés campeonatos por descuidos en fracciones de segundos. Aquí perdés una calificación también por cositas chiquiticas. Es igual. Entonces todas esas similitudes, la obligación de tenerlo que volver un estilo de vida, pues me apasionó y los interrelacioné demasiado como para hacerlo. Porque es que además triunfar en este negocio finalmente es tener mente de campeón, y eso aplica para cualquier actividad y especialmente para el fútbol, ¿no? Sí, indudablemente. Si uno no... es que los campeonatos, los partidos, hay que ganarlos antes de jugarlos. Es que un campeón verdadero gana antes porque está pensando en su objetivo. El que cree que va a ganar apenas llegue al estadio, pensar en el juego, pues no lo va a lograr. Los entrenadores, yo he estado en el fútbol en todos los ámbitos, porque lo único que me ha faltado es ser utilero y masajista, pero yo fui jugador, fui técnico, he sido gerente de Atlético Nacional, de División de Mediones, formador, director de escuela de fútbol. Entonces sé lo que es el liderazgo y lo que es la formación, y sé lo que hay que darle a la gente para hacerlo. Y en todo eso no he visto un solo presidente de una institución ni un solo entrenador que no prepare los partidos pensando en cómo va a lograr los objetivos. El jugador tiene que hacer lo mismo. El que está ya metido en la candela tiene que visualizar lo que va a lograr. O sea que estamos hablando de visión. Claro. Porque yo en el negocio, por ejemplo, como líder en el negocio, para mí lo más importante es, primero que todo, tener yo una visión. Si yo tengo visión como líder, puedo transmitir una visión al equipo. Y ahora que estaba Doc DeVos aquí en visita en Colombia, Doc dijo que su padre comenzó el negocio, Rich y Jay comenzaron el negocio por las mismas razones que comenzamos nosotros el negocio. Querían ofrecerle algo a la familia mejor, ser sus propios jefes, o sea, no trabajar para nadie. Y esa era como la visión inicial. Pero empezaron a avanzar y la visión se comenzó a ampliar. Y entonces él dice que cuando la visión se amplía, los sueños crecen. Y es un poco lo que yo quiero ser siempre con mis empresarios, incluso los nuevos.
necesitamos que tengan visión para que los sueños crezcan, porque cuando llegamos al negocio no tenemos sueños porque no tenemos visión. Sí. ¿Cómo es en el fútbol eso? Es real, mira, a mí se me viene a la cabeza cuando yo estaba pequeño que no nos presentaban el fútbol del mundo, la visión nuestra era jugar en un equipo profesional de nuestra ciudad. Entonces nosotros teníamos una visión corta, porque queríamos jugar, por ejemplo, yo en el caso del Nacional o Medellín, de los equipos de Antioquia. Hoy en día los jóvenes por la televisión pues le meten en la casa el fútbol del mundo y ya aspiran a jugar en el Barcelona, claro, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich. Tienen una visión mucho más ampliada de las cosas. Y me parece perfecto porque es que los sueños chiquitos son para gente normal. Ajá. O sea, los sueños, digamos, económicos pequeños son para empleados, no son para empresarios. Es que ser empresario te implica pensar muy en grande, pero cuando uno piensa en sueños muy grandes, pues tiene un precio mayor. Claro. El que aspira al Renaultcito 4, pues tiene que trabajar más o menos. Pero el que aspira a tener un Audi, un Porsche, tiene que trabajar más duro. O sea, en la vida los sueños grandes implican esfuerzos grandes y decisiones grandes. En el fútbol, el trabajo, cuando nosotros aspiramos a ser campeones de Copa, en Colombia nadie había sido campeón de Copa en la historia del fútbol colombiano. Cuando nosotros dijimos vamos a ser campeones de Copa, trabajamos el doble. Trabajábamos en jornada mañana y tarde, que en Colombia no se hacía. Hacíamos kilómetros en la mañana y por la tarde hacíamos el trabajo de fútbol. Y los kilómetros eran en montaña, eran cross, con chalecos de pesas de 4 kilos. Parecería una exageración, pero como el sueño era exagerado en el momento. Solo en visionarios caben sueños exagerados para los demás. O sea que entre más alta la visión, más alto es el nivel de esfuerzo. Es lógico. Claro. Y más alta es la recompensa. Porque nadie sabe lo delicioso que es levantar una Copa Libertadores. Eso es lo máximo que hay. La Copa Libertadores es muy pesada. Se necesitan brazos muy fortalecidos, se necesitan mentes muy fortalecidas para recibir semejante peso, ¿no? Semejante trofeo. Aquí en el negocio en Colombia, cuando arrancamos el negocio, la visión era calificar diamante. Y creo que se tomó 5 años para que el mercado produjera el primer diamante en Colombia. Y claro, pues como esa era la visión, pues se veía muy lejana. Ahora que ya hay embajadores Corona, entonces ya la visión no es calificar diamante, sino llegar a embajador Corona, y están calificando en los últimos 5 años, temo no equivocarme, han calificado por lo menos unos 20 diamantes, porque la visión se aumentó. Y cuando haya en Colombia 5 o 6 embajadores Corona, pues obviamente más personas van a tener la visión clara y entonces pondrán más esfuerzo. Claro. Para lograrlo. Es que hay una frase que yo tengo, y es que el que admira imita, el que imita aprende y el que aprende gana. Hay que tener modelos para imitar, ¿cierto? Y digamos, en el fútbol antes no había modelos a imitar. Yo creo que la generación nuestra fue el primer modelo grande a imitar, por el liderazgo, por la capacidad, por las ganas, por la claridad, por la coherencia, lo que querían. Entonces generamos en unos chicos que venían atrás admiración, y esos pelados pues ahora generaron en los que están llegando, que son como los nietos, y estos son los que están repuntando en el fútbol del mundo. Hay que tener un proyecto de vida claro, y eso en el fútbol lo da el saber para dónde vas, porque en el fútbol hay gente con demasiada capacidad que se queda en el camino. Muchos inclusive llegan al fútbol profesional, y es lo que decimos, que muchos van al cielo y se devuelven y no rinden y terminan sin equipo y sin hacer lo que mejor sabían hacer. ¿Por qué? Porque les gana la falta de berraquera para pagar el precio. El confort. La tranquilidad, el confort, el conformismo de llegar. Y yo digo que en este negocio es igual. O sea, uno llegó a plata y ya lo logré. No, es que eso no es. Eso es el primer paso. Y mira que nosotros, cuando ganamos con Atlético Nacional la Copa Libertadores, fuimos a penales porque hasta ahí llegó nuestra visión. Me pongo a pensar ahora, y nosotros empezamos a entrenar
una semana seguida todos los días penaltis. O sea que estábamos visualizando definirlo a penales. Wow. No pensamos en que podíamos haber ganado 3-0 y no tener que ir a penales. Entonces mira que la visión llega hasta donde el líder quiera, hasta donde el empresario quiera, hasta donde el que quiere lograr las cosas se proponga. Aquí en el negocio yo le propongo a los empresarios, digamos que como primera objetivo importante, o sea, la visión inicial es calificar Esmeralda. Es como subir la primera montaña. Y esa montaña tiene una serie de campamentos. El primer campamento es llegar al 12, el segundo campamento es llegar a plata, el tercer campamento es calificar rubí, el siguiente campamento es lograr que 3 líneas califiquen plata y la cumbre es esmeralda. Pero lo increíble es que ahora, como hay muchas personas que ya se pararon en esa cumbre, ya pueden decir a los que están comenzando, hay una cumbre más allá, más alta, que es la cumbre diamante, y se logra con 6 líneas. Pero como hay tantas personas que ya se han parado en la cumbre de diamante, ya están diciendo, ya hay otra cumbre más alta que es diamante ejecutivo, y hoy en día ya se descubrieron por lo menos las cumbres hasta llegar a embajador corona, pero ya nos dimos cuenta que hay cumbres más altas que esa. Sí, eso es, ¿sabes a qué se me viene a mí para cambiar el fútbol un poquito hacia el ciclismo? Hay etapas. Exacto. Entonces hay que ganar las etapas, ciertas etapas, para poder ganar la vuelta al final. Pero cuando se gana la vuelta a Colombia, se dan los ciclistas cuenta que eso ya no es, ya está el Tour de Francia. Entonces hay que prepararse más fuerte para llegar al Tour de Francia. Pero para llegar al Tour de Francia hay que ganar por ahí en el camino la Vuelta a España o estar cerquita de ganarla, y la Vuelta a Cataluña, claro, y una serie de metas intermedias. Y en la llegada a ganar etapas están las metas volantes y los premios de montaña. O sea, hay pequeños peldaños que hay que ir ascendiendo para llegar paso a paso a lo que uno se propone. Y eso es muy importante porque hay personas que cuando salen de la convención me dicen, voy a calificar diamante. Bueno, si esa es la visión está bien, pero si esa es la meta está mal. Sí, claro. Porque está bien como visión, pero la meta, si tú eres nuevo, es, bueno, ¿qué te parece si hacemos el 12 de esta semana? ¿Qué te parece si nos hacemos plata el próximo mes? Y vamos avanzando hasta coronar las primeras, porque en el fútbol también pasa igual. O sea, si tú quieres ser campeón de Copa Libertadores, primero tienes que calificar a la Copa Libertadores. Sí, claro, hay que clasificar. Inclusive a veces siendo segundo en el país no clasificas a Copa Libertadores. Yo quedé 3 veces de técnico subcampeón con Equidad y no fuimos a la Copa Libertadores porque las reglas del campeonato eran otras. Ahí es donde viene a entender el campeonato cuál es. Exactamente. O sea, nosotros peleamos 3 finales, las perdimos y no fuimos a Copa Libertadores. No fuimos porque el campeonato no nos llevaba a Copa Libertadores por ser subcampeones. Llevaba al campeón de cada torneo. Ajá. Y al que más puntos hiciera entre los 2 torneos. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no lográbamos el objetivo que nos proponíamos. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol, corrígeme que tú sabes más del tema, pero yo el cálculo que le hice es que para ser campeón del mundo hay que ganar 6 partidos. Digo, hay que ganarse probablemente 1 o 2 de la primera ronda. Hay que ganarse el partido de octavos, el de cuartos, la semifinal y la final. Son 6 partidos. Si me gano 6 partidos en el Mundial, soy campeón. Y eso es exactamente lo que pasa en el negocio. El negocio de las calificaciones son de 6 meses. Claro. Hay que ganar los 6 partidos y cada partido es distinto. O sea, el primer mes es un juego que tiene unas características el primer mes y el segundo otras características. ¿Cómo funciona en el fútbol? Cuando tú ganas un partido o el primer partido en un mundial, ¿realmente qué ganaste? Lo que haces es dar el primer paso, es ganarte la cuota inicial del objetivo final si no lo perdés de vista, porque hay gente que se agranda cuando tiene un logro y entonces se relaja, y en esto no cabe el relax. El que se relaja pierde. Hay gente que logra algo y se relajó, y entonces se le vino la competencia más alta, porque cada que tenés un logro la competencia se pone más difícil. En el fútbol cada vez van quedando los mejores, hay un filtro que va dejando a los mejores abajo,
Claro. Y ahí tenés que ser mucho más concentrado, mucho más ordenado, mucho más planificado. Tenés que cuidar más el objetivo, lo tenés que blindar más. Nosotros, por ejemplo, nos concentrábamos, porque antes de eso está la clasificación al Mundial. Nosotros nos concentrábamos 3 meses en Barranquilla para un objetivo que era clasificar al Mundial. Y en eso habían todos los partidos que hay con los equipos de Sudamérica, pero estábamos, eso se llama concentración. Es meterse de lleno para vivir para un objetivo. No había familia, no había nada, no había rumba, no había absolutamente nada. Cero distracción. Cero distracciones. Solo íbamos y nos encerrábamos en un hotel a pensar en el objetivo y a sacrificar todo lo que habría que sacrificar para lograrlo. Entonces, cuando uno gana el primer partido, después de haber estado concentrado 3 meses en un hotel, no puedes tirarlo a la borda. Tenés que concentrarte en el que sigue, en el partido siguiente. El primero te da confianza y decís, bueno, lo empecé a hacer bien, o sea, de una base. ¿Qué pasa con esos equipos que arrancan el juego y a los 15 minutos ya van perdiendo 2-0? ¿Qué pasó? Sí, les pasa 2 cosas. Una, o sacan o sea, voy a hacer un esfuerzo doble para superar el resultado, o 2, se enloquecen por lograr el resultado y terminan perdiendo 4 y 5-0 porque descuidan los valores básicos del juego. Y generalmente eso pasa porque no entraron concentrados. Siempre pasa porque no se entra concentrado, porque se piensa que va a haber tiempo para mejorar, y en esto uno no puede confiarse de que va a haber tiempo, porque eso no depende del tiempo sino de vos. Ahorita calificaron muchos platas en el equipo y terminaron su primer mes. Y ahorita comenzó el segundo partido. Y ahora en este momento, estos primeros 10 días del mes, si no entran concentraditos a auspiciar personas, si no entran concentraditos a conectar gente, si no entran concentrados con un buen plan de acción organizado por su equipo de apoyo, se pueden encontrar a mitad del mes perdiendo 1-0. Es decir, en una condición adversa, con Semana Santa encima. Y entonces tratan de resolver todo en los últimos 8 días del mes. Y pasa lo que tú dices. Sí. Y pueden perder el grupo por no haber arrancado a hacer las cosas desde el principio bien. Claro. Ningún equipo de fútbol descansa en Semana Santa. Todos oran igual que toda la gente, pero trabajan en Semana Santa porque el fin de semana tienen que volver a jugar. Entonces yo no entiendo de pronto que un empresario que vaya a calificar o que esté pensando en una meta grande piense que Semana Santa es para descansar. En el fútbol no se descansa en Semana Santa. Inclusive el Viernes Santo hay jugadores que le piden al entrenador, le piden a uno como entrenador que sus creencias no le permiten entrenar. Entonces nosotros los hacemos ir al entrenamiento, a orar, a ponerse en meditación y lo que sea, pero a estar pendiente de lo que se está haciendo, porque es que hay unos objetivos muy claros y Dios premia al final los objetivos. Dios premia a los que luchan por conseguir sus cosas. Dios premia a los que luchan por ser felices, a los que luchan por su familia. Pues ¿cómo? Dios premia todos esos esfuerzos. Los grandes esfuerzos Dios los premia y no necesita dejar de orar para hacerlo. Entonces hay que ponerse las pilas. No puede uno esperar porque al final me recupero, porque generalmente ahí es cuando lo sorprende a uno el resultado y termina perdiendo. Ok, tú ganaste el primer partido. Ese primer partido fue como la cuota inicial. Pero el segundo partido en un mundial de fútbol que tú lo ganas, ¿qué significa? Es la confianza. Confianza en sí mismo. En sí mismo, es la certeza de que sí puedo, de que puedo ambicionar a más, de que esa visión que tengo está más alcanzable, de que haciendo cada vez un esfuerzo superior, porque la exigencia va a ser mayor, voy a llegar a lo que me propuse. Aquí en el negocio califican, la estadística no la sé, pero de todos los platas se califican un porcentaje relativamente pequeño, califica platino. Porque califican plata el primer mes, están muy emocionados con su calificación de plata, pero algo pasa en el segundo mes, se relajan, falta y no logran completar el platino. Yo escuchaba que lo contrario al éxito no es el fracaso, lo contrario al éxito es el conformismo. No es el fracaso, es el conformismo. Y a veces la gente, cuando tiene un gran logro, en el fútbol hay una frase, me perdonan la expresión, dicen: después de un gran logro viene una gran embarrada.
en el fútbol colombiano, porque en el fútbol colombiano nos acostumbramos a que cuando se ganaba algo grande la celebración sobrepasaba el esfuerzo por el éxito y al final se terminó. ¿Eso no pasó con el 5-0? Sí, claro, exactamente. El daño, para mí, el daño más grande es que nos ha hecho un éxito fue haber ganado 5-0 en Argentina. ¿Por qué? Porque nos creímos los reyes del mundo, nos creímos el mejor equipo del mundo. Pues fue tan grave que vino el Mundial de Estados Unidos, exacto, favoritos para ganar el Mundial, y cada uno quiso ganar solo el Mundial. Cada uno quiso ganar solo. Empezaron a pensar en el ego y al final hasta nos costó una muerte de un compañero muy querido por todos. Entonces no puede uno, digamos, pensar que porque ganó plata ya es alguien en el negocio. No, simplemente diste un pasito. De acuerdo, tiene que estar concentrado. Tiene que seguir el camino, es que ahí no se termina, porque como la visión es alta, yo creo que el que se queda regularmente es porque se agranda, porque se relaja, porque se conforma. Y lo peor que hay para un triunfador es conformarse. Los triunfadores no se conforman. Por eso aquí hay que hacer, o sea, estás haciendo líderes. Y es muy importante para mí que el califica plata entienda que ahora necesita estar más pegado a su equipo de apoyo que nunca, porque su entrenador necesita estar diciéndole ahora cosas que él no veía antes. Claro. Y el juego en el segundo mes cambia muchísimo en el negocio, porque en el primer mes calificaste con un grupo de personas, pero el segundo mes necesitas traer más personas nuevas y ayudar a toda esta gente a mover volumen, activación. O sea, el juego ahora tiene más variables en el segundo mes que en el primer mes. Claro, y yo veo que la idea de este juego es escuchar al entrenador, como en el fútbol, creer en la idea que él propone, porque es el que sabe, es el que sabe por dónde va el juego, es un Waze, y seguir lo que le dicen. Es la mejor clave que hay para triunfar, porque nadie quiere que vos triunfes más que tú hablen, que el que te dirige, porque si ganas vos, gana él también. Entonces hay que pensar que a la persona que más caso hay que hacerle es al que lo está dirigiendo, porque el que lo está dirigiendo está montado en una altura en la que sabe por dónde es el camino, y sería muy tonto no hacerle caso, o sea, querer hacer tus propias estrategias cuando la estrategia del entrenador ha dado resultados. Estrategias. ¿Qué es una estrategia en el fútbol? Es la planeación para procurar un objetivo. Es la planeación. O sea que la estrategia, porque aquí cuando hay confusión hay que poner distinción, dice Mario Alonso Puig, y yo a veces siento que hay un poco de confusión. La estrategia es básicamente la planeación que voy a hacer para lograr un objetivo. Sí. Entonces, quiero calificar plata en abril. Uh-huh. La estrategia es qué tiene que pasar en mi negocio para lograr la calificación. Uh-huh. ¿Cuántos 9 van a romper? ¿Quiénes son los que van a romper? Uh-huh. ¿Quiénes van a llegar al 12? Uh-huh. ¿Dónde se va a producir un 300 más plus? ¿Dónde va a haber un 600 más pro? Uh-huh. ¿Esa es la estrategia? Esa es la estrategia. Y a cada uno enseñarle a hacer la tarea, pero una tarea que vaya en procura de un objetivo grupal. El fútbol es un deporte, por ejemplo, colectivo, uh-huh, pero interpretado individualmente por hombres. El rendimiento individual es el que hace fuerte el rendimiento colectivo, pero nadie se puede escudar en el rendimiento colectivo. Nadie puede esconderse detrás de los demás, porque uno solo que no funcione se tira al equipo. Se tira la estrategia del equipo. Se tira la estrategia, se tira el objetivo. Entonces, cada cual tiene una función diferente en procura de un mismo objetivo. Entonces ahí es donde está la sinergia. Tiene que haber sinergia, tiene que haber movimientos coordinados en la cancha, que en este caso es la cancha del negocio, para llegar a lograr los objetivos. A eso se le llama táctica. Esa es la táctica. O sea, la táctica son los movimientos coordinados que hace el equipo, que el entrenador de alguna manera la enseña. El entrenador enseña la táctica. El entrenador te entrena, la palabra lo dice. Hay el que dirige es el caso de nuestros Island es director técnico y entrenador, porque dirige lo que entrena.
No solamente te hace las cosas desde la parte teórica, sino que va al campo y te dice cómo hay que hacerlo. Y te hace una preparación específica de tu labor. Y luego hace la táctica y en una charla como estas te da las indicaciones de cómo hay que hacer las cosas. La táctica entonces es, por ejemplo, estamos hablando de, hacemos el 300 más plus, el 600 más plus, o sea, lo que específicamente vamos a utilizar para producir el resultado. Ahora hablemos del estilo de juego, porque en el fútbol hay estilos de juego. Yo creo que para mí la carpeta al frente quedó viendo el Barcelona de Pep y el Madrid de Mourinho, los dos estilos de juego, y ganaron títulos los dos, pero el estilo de juego es algo que ninguno traicionaba. Claro, porque hay principios. Los principios, la gente tiene que entender que el principio es lo que hay desde el principio, lo que no se cambia, son inmutables. Entonces, en el fútbol hay unos principios de juego que no cambian, y son los principios ofensivos y los principios defensivos. Luego en el intermedio están las transiciones, que es la velocidad en la que uno ataca o a la que se arma cuando el rival la recupera, que llaman contraataque. Eso lo enseña el entrenador, eso lo enseña el upline. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el estilo, esos son los principios. ¿Cómo trabaja nuestro equipo? No tiene que trabajar igualito al otro, no, tiene su estilo y un estilo que da resultados. Hay que ser fanático en seguir la idea, hay que ser fiel a una idea, y eso es lo que da el éxito, cuando uno cree en una idea y es fiel a ella, con el estilo que le impone uno al entrenador. El estilo nuestro, que viene a ser el método nuestro, nosotros como entrenadores y como directores técnicos de nuestros equipos les hablamos de 4 métodos. El primero es el método de contacto. Tiene 3 pasitos muy sencillos que los quiero mencionar. El primero es haz un amigo. Nosotros no creemos en el contacto en frío, no creemos en eso. Creemos en que hay que hacer amigos, hay que hacer relaciones. Segundo, tener siempre una buena frase que diga qué haces. O sea, cuando te pregunte la persona a qué te dedicas, que tú tengas una frase que realmente sea, que genere curiosidad, que genere ganas de saber más. Y la tercera es conectarlo a información valiosa que le enseñe realmente qué es lo que hacemos para que quiera hacer el negocio. Ese es el método de contacto. Y el segundo método que decíamos es el método de entrenamiento. ¿Cómo entrenamos a la gente nueva? Entonces decimos, primero lo conectamos al 30D, que está en la aplicación de Tribus, lo conectamos a la Escuela 360, ahí en escuela360.com, para que ahí entre al 30D de la escuela, se conecta a los 3 libros que enseñamos, que es El negocio del siglo XXI, GoPro y Simplemente Rich, y con eso, digamos que tiene las herramientas de educación. Y eso está obviamente robustecido con los eventos, las juntas de negocio, los seminarios y las convenciones. Cuando las personas terminan el 30D y la Escuela 360, el 30 de la Escuela 360, el siguiente paso en el entrenamiento es el 90K, que es una profundización a través de las herramientas para que aprendan más, entiendan más, se emocionen más, se inspiren más con el negocio. Y eso está conectado con el libro del mes. Ese es el método que nosotros usamos como entrenamiento. Cualquier otro método ya no está jugando con el estilo de juego nuestro. Y eso es fundamental que los empresarios lo entiendan. Tercer método es el método de inicio de los nuevos. Nosotros después de muchas fórmulas que hemos intentado, llegamos a un punto muy básico, y es el método CREA: conectar a la educación, generar una relación donde conozcamos más a la persona, donde podamos encontrar su por qué hace el negocio, donde se genere una conexión emocional entre el líder y la persona que está comenzando el negocio. La experiencia de marca. A nosotros nos parece fundamental que las personas valoren los productos, y eso se logra a través de la experiencia. Y la activación, que es decir, que la gente comienza a generar volumen para empezar a ganar dinero. Porque nosotros hemos entendido que hay 2 cosas que hacen que la gente se quede en el negocio. La primera es que esté conectada, y la segunda es que esté ganando dinero. Y por eso ese método CREA, conectar, relación, experiencia, activación, genera ese resultado. Y el último método
es el método el tercer método es el método de estructuración. Ya lo mencioné, ¿no? Método de estructuración, que es cómo nosotros concebimos la estructuración del negocio. Creemos en que hay que generar 10 clientes para tener un volumen estable. Creemos en que hay que generar una buena base de anchura para encontrar los frontales con quien va uno a trabajar la profundidad. Por eso creemos que para calificar platino hay que generar 15 frontales para que de ahí salgan por lo menos 3 a horas con quien se pueda trabajar la profundidad. Le enseñamos al nuevecito que abra por ahora 5 nuevos frontales, para de esos 5 nuevos frontales identificar ojalá 2 con quien pueda empezar a construir y vaya de 5 en 5 armando su estructura de 15. Enseñamos el trabajo a profundidad, que hace parte del método. Así que les hablé del método de contacto, el método de inicio del nuevo, el método de entrenamiento y el método de estructuración. Realmente son cuatro métodos que hacen parte de nuestro estilo de juego. Hablemos un poquito de las capacidades individuales para terminar, porque me gustó mucho lo que dijiste de que el fútbol es un deporte colectivo con capacidades individuales. Ejecutado individualmente. Porque el negocio es así, o sea, nadie te va a salvar en el negocio. Si tú no tienes buenas capacidades individuales, no importa qué estrategias se planeen o qué estilo de juego tenga tu entrenador, tú no tienes posibilidades de éxito en el negocio. ¿Cómo funciona eso en el fútbol? No, y sabes que recuerdo algo que decía mi amigo Jorge Valdano, y es que el fútbol es un estado de ánimo. Yo creo que este negocio es un estado de ánimo. Hay que estar en un estado óptimo para poder hacerlo, para no desanimarse, para no bajarse, para no perder el norte, para no perder la estrategia y el estilo que los entrenadores le imponen a uno. Yo creo que dentro de hay capacidades individuales. Yo hice el primer curso de entrenador en Holanda y en el Ajax, y tienen una cosa que se llama TIPS, un acróstico que es claves en inglés. Es técnica, inteligencia, personalidad y velocidad. Entonces ahí entra a jugar el ritmo y la intensidad que se le imprima al negocio. A mí todavía se me ha quedado una frase tuya, Carlos, donde decís que una autopista se pasa rápido, porque si se pasa caminando lo levantan a uno. Yo creo que en el negocio es igual. En el fútbol no se piensa tanto como la gente cree. En el fútbol se automatizan movimientos con el entrenamiento y la repetición. Entonces se crea una cosa que se llama la propiocepción, y es la forma como responde el cuerpo a ciertas cosas. Y se lleva a la memoria de acceso rápido los sueños o lo que se quiere lograr. Entonces yo hablo mucho de que Higuita hizo El Escorpión, que dice que es la jugada más linda del mundo, y la gente cree que fue un momento de inspiración. Y nadie gana por momentos de inspiración. Todo el mundo gana por momentos de entrenamiento duro y capacitación. Nunca uno gana por la inspiración. La inspiración llega cuando estás preparado. Ahí llega la inspiración. Entonces Higuita hizo El Escorpión porque en los entrenamientos lo hacía todos los santos días. Yo creo que cuando uno da un plan bueno es porque ha dado 80 malos, pero los ha dado. Los peores planes son los que uno no dé, ¿cierto? Hay gente que dice, el que no patea al arco no hace gol. Pues claro, tenés que patear al arco, tenés que entrenar, tenés que mejorar. De eso se trata, creo yo, que el fútbol, y de eso se trata el negocio, por eso tienen tantas similitudes. Después, en ese entrenamiento, porque uno es todo lo bueno que pueda entrenar, hay que tener intensidad. Si uno baja la intensidad, lo sorprende. Y lo sorprende el fracaso, no el éxito. El éxito no llega por casualidad. A uno lo sorprende el fracaso. A uno el éxito se le presenta cuando uno ha trabajado para él y cuando lo ha visualizado. Es imposible que una persona preparada, positiva, no consiga éxito, sea pobre. Y es imposible que una persona con pensamientos pobres, sin preparación, tenga éxito. Yo creo que es clarísimo. Claro, total. Es decir, que hay que volverse fanático del estilo de juego, fanático de los métodos, hay que ser fanático de poner una estrategia para crecer, hay que ser fanático de tener una visión clara, hay que ser fanático de entender muy bien cómo funciona el juego, y hay que ser fanático de ponerle intensidad al juego. Acabamos de ver 2 partidos de la Selección Colombia, para terminar, que yo creo que son una gran enseñanza de lo que es el liderazgo y lo que es justamente todo esto. ¿Cómo lo analizas tú?
Yo creo que en el partido contra Bolivia, Pekerman le dejó mucho liderazgo a los jugadores. Y cada uno dijo, no, pues Bolivia, ya soy plata. Esto ya sentadito me lo hago, me la he hecho. Y se relajaron y un partido tan sencillo en el papel se les complicó. Y ganamos con un penal dudoso, no sé, que incluso si lo validamos el jugador ese comete un error tonto, o si no hubiéramos perdido con Bolivia, hubiéramos empatado con Bolivia y estaríamos llorando nuestra suerte y nos hubiéramos metido en una crisis grande para el partido siguiente, o sea, para la meta que seguía. Afortunadamente se ganó, se pasó y fue hasta bueno, porque a veces esa medio pérdida les quita esa tranquilidad, les quita ese conformismo y los hace creer más. Ahora sí, profesor, ¿qué hay que hacer? Que pasa mucho en el negocio. Cuando alguien califica plata se olvida del upline, pero cuando la cosa no va bien, ahí llama y dice, venga, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Que yo lo hago. Y ahí se fanatizan con la idea para lograr lo que quieren. Entonces fueron a Ecuador y el entrenador ya planteó su estrategia y jugadores que no corrían tanto como lo iban a hacer, terminaron corriendo más de lo que la gente creía, terminaron corriendo más por sus metas, terminaron corriendo más por sus resultados porque el mundial se les iba a ir. Entonces el temor a perder los obligó a creer fanáticamente en una idea y entregaron todo y más, no ahorraron absolutamente nada. Y yo creo que en el negocio es igual. Cuando uno ahorra algo pensando que después lo recupera, no le da tiempo y termina perdiéndolo todo. O sea que, amigos, pues yo creo que aquí está mucha información condensada. Este mes jugamos contra Ecuador y nos la estamos jugando todas porque esto representa calificaciones, los que ya arrancaron, porque obviamente están haciendo sus 6 juegos para poder alzar una copa este año fiscal, los que no arrancaron calificación, porque este partido de calificar este mes, de avanzar niveles, va a significar la cuota inicial para lo que viene el próximo año fiscal, va a significar ganar confianza, autoestima. Yo les diría finalmente que para mí es muy importante como entrenador y parte de los entrenadores del equipo decirles que quiero realmente que se vuelvan fanáticos de las ideas, fanáticos de las estrategias y de los métodos que todo el equipo ha ido desarrollando, porque si todos logramos esa sinergia y todos estamos promoviendo exactamente lo mismo, vamos a salir al campo de juego y se nos va a notar la coordinación como equipo y ahí va a venir el éxito rotundo para la organización. A veces queremos inventar lo que ya está inventado o creemos que tenemos la idea que faltaba para hacer que el negocio funcione. Realmente, después de tantos años, de tantas verificaciones, les puedo decir que tenemos lo mejor de lo mejor para que hagan sus metas y logren sus sueños. Un abrazo para todos, no sé si quieras despedirte. No, un abrazo para todos y vamos tras los sueños, y tras los sueños hay que ir corriendo, no se puede ir caminando. Un abrazo, nos vemos en el próximo podcast. Bye.